Aquí estamos un día más, un jueves más, con nuestros secretos a voces. Valeria Aragón, buenos días. Buenos días, María. Hay que ver la cantidad de temas interesantes que tratamos aquí semana tras semana. Yo creo que son temas que nos hacen hasta descubrirnos a nosotros mismos. Así ¿verdad? es, bueno, ese es el objetivo, que poquito a poco nos vayamos conociendo un poco mejor. Un poco mejor, yo creo que tenemos que conocer nuestros miedos, saber de dónde vienen, cómo afrontarlos y hacia dónde dirigirnos. Yo creo que eso es fundamental para tener valentía en la vida, ¿no? Pero eso se aprende, hay que entrenarlo. No sé, ¿cómo vamos a desarrollar esa serie de conceptos esta mañana, Valeria? Yo creo que es importante, aunque acabemos hablando del mundo empresa, todos empezamos sintiendo miedo desde muy pequeños. De hecho, es de la emoción, las primeras que sentimos cuando salimos de esa barriguita de mamá, y de golpe pues todo nos resulta extraño y somos plenamente conscientes de que solos no saldríamos por nuestro propio pie adelante, ¿no? Entonces ahí es cuando aparecen los primeros visos de miedo, ¿no? Incluso hay muchos estudios que lo ubican antes, en el útero materno, ¿no? Cuando la madre ha sentido miedo, en ese vínculo emocional, en esa fusión emocional que hay durante la etapa de gestación, pues parece ser que se activan partes en el cerebro del bebé que ya sienten miedo, ¿no? Pero bueno, para no irnos muy atrás, sí que es verdad que pasa algo en las primeras etapas de nuestra vida, que es como nuestros padres se vincularon con nosotros cuando nosotros teníamos miedo. En función de eso podemos hasta forjar un carácter. Por ejemplo, sí, influye muchísimo en cómo tú vas a reaccionar ante el miedo el resto de tu vida. Si, por ejemplo, en las primeras etapas de tu infancia, tu padre o tu madre, cuando tú tenías muchísimo miedo, te decían, ay, no le tengas miedo a eso es una tontería, ¿ves que no pasa nada? Aprendemos a esconder el miedo. Y desde ahí en adelante hacemos todo un mecanismo de defensa, como una especie de coraza que esconde nuestro verdadero ser, porque el miedo es algo que vamos a tener de manera regular casi todos los días en diferentes intensidades por cosas muy distintas, y si mis padres lo negaron quitando la importancia, yo por recibir amor de ellos aprendo a ocultarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que o bien me va a dar por reprimirlo, que es lo que hace la mayoría de la sociedad, aunque ahora modernamente le decimos es que tengo ansiedad y nadie sabe que está diciendo que lo que tiene es un miedo tremendo. Pero en realidad lo que hemos aprendido socialmente es que el miedo es de débiles y que hay que ser valiente aunque tengas una sensación tremenda de pánico, y que hay que salir rápido, airoso, venga ya, no sientas miedo, venga, cuanto antes pases esto mejor. Claro, necesitamos otro tipo de acompañamiento, uno que valide la emoción y que nos enseñe a cómo gestionarla. El miedo además se puede aparecer de muchas formas, ¿no? Y podríamos denominarlo de muchas maneras, o el miedo es miedo. El miedo podríamos decir que es como una gran saca donde caben otras muchas emociones que vienen de la raíz del miedo, que nos van a hablar de grados e intensidades y sobre todo cómo nosotros hemos interpretado qué es el grado de peligro que hay fuera, porque el miedo nos habla siempre de que hay una amenaza. De que hay una amenaza que puede ser para nosotros, siempre la interpretaremos como una amenaza real. Pero ojo, no todas las amenazas que nosotros interpretamos así son realmente, valga la redundancia, reales. Lo primero, de hecho, que hay que hacer para gestionar un miedo es preguntarte sinceramente qué es lo peor que te puede pasar. Si nos preguntáramos eso, veríamos que muchas veces nuestros miedos están deformados, distorsionados y que a veces son incluso reales, que están más anclados en nuestra etapa de la infancia que lo que realmente puede pasar aquí, porque una mañana con la radio hasta arriba, un patrocinador haya llamado y no se le haya dado respuesta, y de golpe toda la oficina está estresada o ansiosa, madre mía, este señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué tal? ¿Qué cual? ¿Qué no sé qué? Estamos creyendo que va a pasar algo tremendo, pero con más o menos que vamos a perder la cuenta, que si perdemos ese se irán todos detrás y que la radio cierra dentro de 2 días y no podré alimentar a mi familia. No lo pienso, pero lo siento como si eso fuera una realidad inminente. O sea, me he anticipado. Y no es real, no claro. no es real. Y si no, mirad cuántas veces ha pasado algo tan tremendamente grave por un hito puntual. Está claro. Claro que no. Entonces, ¿qué pasa? Que como tenemos un cerebro totalmente diseñado para sobrevivir, valora anticipadamente los riesgos y tiende
a exagerarlos para asegurarnos nuestra supervivencia. Pero realmente nuestra supervivencia no está en peligro como estaba históricamente en las primeras etapas del ser humano. Es que tenemos un cerebro con 35 millones de años de evolución en la cabeza. Me quedo con una cosa que has dicho antes, y es que dices que ahora decimos muchas veces que tenemos estrés o que tenemos ansiedad, lo denominamos de otra forma, pero que en realidad son miedos. El miedo. El estrés en concreto es, he hecho una valoración de que lo que me pide el entorno es superior a mis capacidades. Esa es la valoración. Mi cabeza ha hecho eso, ha dicho súper clac. rápido, ha hecho clac y rápidamente ha hecho tanto hay que hacer, tanto tiempo me queda o tantos recursos yo debería de tener, no llegó. Estrés. Ya está, así aparece el estrés. La valoración que ha hecho es que el reto es superior. Claro, fíjate, tan tremendo, el miedo, tenemos tanto miedo a no ser suficientes, a no ser valiosos, a no ser queridos, a ser excluidos, que el miedo lo que te pide es que rápidamente te adaptes a lo que el entorno te exige, ¿no? Y va a hacer lo que sea por adaptarse a eso. Fíjate, en el Imperio nazi, cuántos alemanes que estaban a favor de respetar a los judíos y lo veían como seres totalmente normales, por miedo al sistema, acabaron haciendo verdaderas barbaries por no ser excluidos y porque creían que su propia vida estaba en peligro, ¿no? O sea, por miedo podemos emborracharnos, por miedo nos drogamos, por miedo hacemos cualquier cosa, pisamos, incluso a veces vamos en contra de nuestros valores por miedo. El miedo es tan fuerte, es tan incómodo, que nos hace hacer cosas que miedo si no perdona que te corte, sí. ¿Miedo por afrontar realidades? Por supuesto. El miedo lo sientes una vez. Las primeras veces es como si en una cajita de tu cerebro se guardara y gran parte de las siguientes ocasiones lo que tienes miedo es a volver a sentir miedo. Miedo a volver a sentir miedo porque te sientes bloqueado, desempoderado, que crees que eso puede contigo. Entonces no quieres afrontar esas situaciones porque crees que no tienes los recursos suficientes para ganar, entre comillas, en esa situación. ¿Vale? Entonces es una valoración rápida, inconsciente, fugaz de que el entorno es adverso para ti y que tú estás en tela de juicio. Claro, si lo miramos así, ¿cuántas cosas de esas pasan al día? En contraposición a cuántas veces sentimos miedo al día. O sea, esa es la historia. ¿Cuántos de tus miedos son absolutamente reales? La ansiedad todavía es peor, porque con la ansiedad tienes miedo y no sabes a qué. El estrés es que he hecho una valoración inferior a lo que se me pide, pero la ansiedad es un miedo no conocido. Entonces estoy como súper alerta a todo. Todo es susceptible de atacarme. Por eso la ansiedad es tan chunga cuando vas a un hospital, que sientes que de verdad te vas a morir. Y cuando no llegas a ese punto en casa, sientes que todo es una amenaza, pero no eres consciente de por qué estás tan irritable, que por qué estás tan al borde todo el rato. Y es porque tienes una sensación de amenaza, pero no has identificado la amenaza. Entonces eso es como, Dios mío, ¿por dónde me van a venir? Lo trasladas a de todo. esa forma, ¿no? Claro, es como que todo es susceptible de atacarme, porque no lo he identificado. Entonces estoy en sobrealerta. No es una cosa la que me pone en alerta, es todo lo que me pone en alerta. ¿Y cómo podemos identificar lo que nos pone en alerta? Ahí es la pregunta que generalmente si tienes un buen marido, una buena mujer, un buen amigo, la pregunta que le podemos hacer, ¿qué es exactamente lo que te está dando miedo? ¿Qué es exactamente lo que tú crees que te va a pasar ahora mismo? Entonces, cuando tú te paras, en vez de decir solo tengo ansiedad, no, te paras y te pones a buscar de dónde viene, te van a aparecer varias hipótesis, ¿de acuerdo? En esas hipótesis tienes que dar un paso más y decir, bueno, y si eso pasa, vamos a imaginar que de verdad pasa. ¿Qué recursos tengo? Y si esto pasa, ¿qué recursos tengo? Y nos vamos a dar cuenta de que hasta en el peor de los escenarios tenemos recursos. Tenemos solución. Claro, lo que pasa es que si no me paro y pienso, mi cerebro hace una cosa tremenda, que es que se secuestra emocionalmente. Y el riego va de las capas superiores y más evolucionadas, donde pensamos, planificamos, creamos, a los centros más antiguos, donde solo sabemos hacer tres cosas: atacar, huir o defender. Tú vete a una reunión de empresa donde la gente, por lo que sea, tiene criterio dispar. Y de golpe sienten que ese ataque no es un ataque al trabajo, sino que es un ataque personal. Y que está creyendo que está en juego su valía como profesional, con las implicaciones que eso conlleva. Mi valía personal, que hay gente que lo mezcla, mi capacidad para abastecer a mi familia, ¿de acuerdo? Y lo mezcla todo en la misma.
Entonces llega un momento que la discusión en el trabajo ya no es el tema que está sobre la mesa. Acaba siendo una cuestión de que sí o sí tengo que quedar por encima porque lo que está en juego es mi Una autoestima. cuestión personal. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega ese punto de inflexión donde nos alejamos del tema que estamos tratando y ya solo estamos en o tú o yo, no tú y yo, ojo, o tú o yo. No podemos ni siquiera encontrar una aproximación. No hay equipo, no hay que compañerismo. no hay win-win, el famoso ganar-ganar, que es donde tú te desactivas. Cuando tú le dices a tu cerebro, si podemos ganar los dos, vamos a ver puntos de encuentro, ¿no? Cuando eso no existe, ¿qué empiezan? Los ataques, el me levanto y me voy, ¿de acuerdo? La huida. O me están mandando cosas y yo solo me defiendo. Estoy bloqueado, pero me defiendo, no hago nada más. Son reacciones súper primitivas que están aquí para nuestra supervivencia, pero que no están dejándonos sacar realmente todo nuestro potencial, porque eso está en capas muy superiores del cerebro que solo se activan cuando el reptiliano y el límbico, que son los más primitivos, dicen no hay riesgo de supervivencia. Podemos estar tranquilos. Esto es más una cuestión cognitiva de pensar, estrategia, tal. Entonces el riego, oye, tarda solo 7 segundos. ¿Sí? Solo 7. Pero claro, tienes que haber dejado de sentirte amenazado. Es como si un coche va detrás tuya. Tú no te vas a poner a pensar, madre mía, ¿y este tío por qué me persigue? No, simplemente corres. Cuando tú quieres dejar de sentirte amenazado, tienes que pensar, no, el coche no me persigue. Yo soy más rápido que el coche, yo estoy a salvo, yo estoy seguro, y entonces el riego hace pim, 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 y empieza otra vez a inundar todas las capas de nuestro cerebro y llega a la parte más evolucionada de nosotros, que es la última en llegar en nuestra evolución, que es la que razonas, con la que negocias, con la que llegas a un acuerdo, con la que eres creativo para juntar tus necesidades más mis necesidades. Entonces, un buen líder, un buen comercial, por ejemplo, cuando te dicen que no a un cliente y ya sales con la moto en la cabeza. Madre mía, he perdido esta cuenta, así voy a estar todo el día, fatal, es que está el mercado fatal, tal. El cerebro es rápido a eso, es peligro, chupa la sangre y ya al siguiente cliente que entro ya voy un poco más desesperado. Y entonces voy a negociar peor, bajar el precio antes. Totalmente. Voy a no tener esa templanza de escucha activa. Voy a querer meterle yo lo que sea a toda costa en vez de estar tan sereno que estoy aquí a tu servicio para detectar tu necesidad y darte la mejor de las opciones. Eso pasa cuando estás tranquilo. Si crees que estás perdiendo la cuenta, que no vas a llegar a objetivo, que con eso te van a despedir y que no vas a poder dar de comer a tu familia, la has liado, porque no vas a tener todos esos cursos, entrenamientos, todo eso que has hecho, que dices tú, macho, si me sale redondo, ¿por qué hoy no? O cuando estás en una discusión, estás tan acalorado que luego coges, sales por la puerta y justo al cerrar la puerta se te ocurre todo lo que le tenías que haber dicho. Bueno, eso pasa siempre. Porque te has secuestrado emocionalmente, porque lo has hecho personal. Porque si tú estás sereno, estás seguro de ti mismo, no te secuestras emocionalmente y entonces todas las ideas están. Es cuando tú te pones en alerta, cuando el riego se va, te quedas en blanco, como en un examen. Entonces dejas de estar al 100% de tus capacidades. Cuantísimas personas ahora mismo que están oyendo la radio se sienten totalmente identificadas con todos los aspectos. Sí, porque una cosa es la teoría y otra la práctica, claro, muchas es veces, aprender ¿no? a programar. ¿Y dónde está la fobia en los miedos? Porque bueno, no es lo mismo. No, mucha gente utiliza gratuitamente la palabra fobia, y la palabra fobia estamos dentro de la patología. La palabra fobia es súper curioso cómo se hace una fobia. Tenemos que entender que hay partes de nuestro cerebro que se encargan exclusivamente de nuestra memoria emocional, como es la amígdala, ¿no? Es como una gran biblioteca donde la última vez que tú viviste esto fue agradable o desagradable para ti, en una intensidad alta, quiero decir, fue realmente peligroso. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ponerte un ejemplo, ¿no? El otro día en una conferencia me dice una chica, yo es que tengo fobia a conducir. ¿Vale? Digo, tienes fobia a conducir. Y decía, pero yo conduzco. Digo, entonces no tienes fobia a conducir. Porque si conduces, aunque lo pases mal, o sea, una fobia es totalmente... ¿La fobia nos limita? Nos limita. Es inhabilitante y bloqueante, ¿vale? Pero ella lo entiende así porque su grado de malestar es muy alto, ¿vale? Entonces lo que tienes miedo. Claro. Y decía que había ido a varios psicólogos y profesionales y le habían dicho, ¿pero has tenido algún episodio grave en un coche? Y ella decía, no he tenido ningún episodio grave en un coche. Y yo le dije, es que no tiene por qué ser en un coche. Tú imagínate, y este es el ejemplo que luego hablé con ella personalmente, dice, imagínate, digo que por lo que sea, tú esa noche, ese día antes de ir a trabajar, tuviste una discusión tremenda con tu marido.
muy, muy grave, una discusión grave, ¿de acuerdo? Y automáticamente te metiste en el ascensor y te metiste en el coche, hiciste tu media hora de trayecto pensando en el coche, esa discusión con una intensidad muy grave, ¿de acuerdo? El cerebro no distingue qué es lo que realmente es lo que te ataca. No sabe si es el coche, si es el polvo que sale por lo del ventilador del coche, no sabe si es lo que te has comido esa misma mañana, que puede haber sido pan con aceite y jamón, no sabe qué es, solo coge el hito, o sea, el momento de estrés y guarda todo lo que había en ese momento y lo relaciona. La primera etapa de una fobia siempre es silenciosa. No vas a notar que tu cerebro ha guardado eso con una intensidad emocional alta. Simplemente un día después, 2 días después, un mes después, cuando menos te lo esperes, te montarás en el coche y sentirás un ataque de pánico. Pero te podría haber pasado si vuelves a tomar jamón serrano y de golpe te empieza una urticaria. Porque el cerebro guardó todo lo que era susceptible de ser peligro. Y la próxima vez que se repita, ahora sí, de manera exagerada, te va a llamar y te va a decir, cuidado, se está repitiendo algo del patrón de la última vez que fue tan peligroso. ¿De acuerdo? Entonces te lo va a activar y te lo va a enseñar. Es como si hubiera guardado en un pequeño tupper, en una pequeña cajita, 2 hitos o una asociación que no tiene nada que ver. Algo muy, muy peligroso para ella, que en realidad no lo es, que aunque se rompa una pareja, no está tu supervivencia en peligro, ¿de acuerdo? Pero para ti es emocionalmente muy relevante, ¿vale? Y lo ha asociado al coche, al jamón o a lo que sea, ¿no? Y lo tiene asociado. Entonces, cada vez que venga alguna de esas 2 cosas, probablemente reaccione con la misma intensidad emocional que la última vez lo vivió. Entonces, para procesar eso hay que separarlo. Y la persona tiene que inconscientemente pasarlo a consciente y darse cuenta de que no tiene relación. Y para eso hay que encontrar el origen. Qué difícil. ¿Cómo podemos afrontar los miedos, Valeria? Yo creo que la clave principal está en saber diferenciar si es real o imaginario, ¿vale? Porque la mayoría de las veces creo que lo peor que puede pasar va a pasar de verdad. Y la mayoría de las cosas que nos preocupan no suceden. Si no, piénsalo tú. De todo lo que te preocupa, ¿cuánto realmente en porcentaje sucede? Muy poco. ¿Un 3? Muchas veces nos pasa una cosa, Valeria, y es que sufrimos cosas que al final ni siquiera van a suceder. Claro, por eso la preocupación no funciona, ¿vale? No. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, para liberar el miedo hace falta actuar. Si no actúas, el miedo se hace grande. Y por actuar no es esconderlo, reprimirlo o proyectarlo en otros. Actuar es identificar qué es lo que me da miedo y buscar opciones. ¿Cuántas opciones tengo yo para esto? Y empezar a funcionar. La única manera de desactivar un miedo es enfrentándose a él con opciones coherentes para ese miedo. Todo lo demás es represión, represión, represión. Y saldrá desproporcionado en otros contextos si no lo vamos gestionando poco a poco. Y luego está Sí, dime. No, porque es que muchas veces nos cuesta identificarlo eso. Claro. Tiene que ser en un momento en el que estemos relajados o que estemos preparados para abrir nuestra mente y ver las soluciones. Es que el miedo a veces nos bloquea. Claro, es que te bloquea, Valeria, tanto que es la única emoción que no puedes posponer. Tapa a todas las demás. Sí. Hay algunas cosas que se pueden hacer muy básicas. Bueno, aparte de buscar si hay algo que de verdad te está incapacitando, trabajarlo profesionalmente porque solo no estás pudiendo. Por ejemplo, todas las técnicas que tengan que ver con la atención plena o el momento presente te van a conectar con el aquí y el ahora y el cerebro se va a relajar. Por ejemplo, la respiración diafragmática, observar un objeto durante 20, 30 segundos, 2 minutos, solo mirando el boli, la tapa, la punta, el plástico, o sea, es parar la mente y hacer una focalización en un objeto que no sea amenazante, bueno. ¿Vale? Eso es lo que ahora se llama mindfulness, este tipo de técnicas del aquí y el ahora que ayudan a desactivar. Pero la clave está siempre en saber identificar si ese miedo es real o es imaginario. Cuando yo trabajo con personas con cáncer, que el miedo es real, lo que necesitan son opciones, aun sabiendo que el miedo es real. Empieza por la nutrición, por el trabajo con inteligencia emocional, por o buscar varios profesionales de distintas opiniones, y todo eso te hace ser protagonista de tu recuperación, no una víctima de la enfermedad, ¿vale? Entonces, esa educación de la valentía, que es lo que yo te llamo, que es poner la atención en el para qué de esta situación tan incómoda. ¿Cuál es el valor que me mueve a seguir adelante?
¿por qué quiero seguir adelante? ¿Para qué? ¿Qué voy a aportar si salgo de aquí? Si yo pongo la atención en el valor, dejo de tener la sensación de miedo tan grave, porque va a cambiarse poco a poco, a orientarse a esos valores elegidos que de alguna manera me movilizan hacia adelante, a actuar con incomodidad. Oye, valiente no es el que no siente miedo, valiente es el que se atreve. El miedo es una emoción sanísima que en proporciones adecuadas nos mantiene vivos, alerta, súper despiertos, y es maravillosa. Pero entonces hay que aprender a educar la valentía, a cambiar el foco de la incomodidad a mirar hacia adelante y ver qué quiero yo, qué elijo yo para mi vida, quién quiero ser en esta situación de amenaza real. Y si no es de amenaza real, reencuadrar y decir, vamos a ver, esto que me estoy contando es una tontería, esto no es así. La verdad que me encanta, me apasiona el tema del miedo, porque miedos yo creo que tenemos todos, más, menos. Es inherente al ser humano. Es así, por eso. Entonces, Valeria, me parece que del miedo podríamos hablar en otras ocasiones, largo y tendido, y de las emociones, porque creo que las emociones son importantes y no debemos reprimirlas nunca. No, hay que dejarlas fluir. Por eso. Entonces yo creo que también daría para otro programa. Gracias, Valeria Aragón, por estos secretos a voces. Muchas gracias a ti, María, y a todos los que nos escuchan. There you go.